La sangre huele exactamente igual que los centavos viejos, y el combustible de aviación huele a migraña. Esos dos olores luchaban por dominar el apretado fuselaje del maltrecho transporte, cuando el comandante de las fuerzas especiales gritó su pregunta por encima del estruendo ensordecedor de los disparos. Cuando ella finalmente se puso de pie, el silencio dentro de la cabina era absoluto. La tierra crujía entre los molares de Jimena, un recordatorio arenoso de que todavía respiraba. Yacía inmovilizada contra la pared de aluminio corrugado de la bahía de carga, con las rodillas pegadas al pecho, tratando de hacerse lo más pequeña posible. El suelo bajo ella vibraba violentamente, sacudiéndole hasta la médula de los huesos. Afuera, el mundo se estaba haciendo pedazos. El golpeteo rítmico y contundente del fuego de una ametralladora pesada martilleaba el casco, sonando menos a disparos, y más a alguien golpeando el costado de un contenedor de basura metálico con un mazo. Ella no era una heroína. Hoy no. Hoy era solo 58 kilos de costillas magulladas y deshidratación, vistiendo un overol de mecánico civil, roto y demasiado grande, que apestaba a sudor y miedo. El equipo de extracción, una unidad fantasma de las fuerzas especiales de la Marina, que había derribado la puerta de su celda improvisada hacía 2 horas, la había arrastrado a través de 5 kilómetros de un poblado miserable para llegar a este punto de exfiltración. Pensaban que era un activo de inteligencia de bajo nivel, una oficinista que había sido levantada en la esquina equivocada. Ximena no los había corregido. Hablar requería saliva, y no había tenido de eso desde ayer. A través de la neblina de polvo que llenaba la cabina, observaba a los profesionales trabajar. Se movían con una aterradora eficiencia mecánica. Ramírez, el líder del pelotón, era una sombra masiva junto a la portezuela abierta, su rifle ladrando en ráfagas cortas y controladas. A su lado, un operador más joven llamado Soto sangraba por un desgarro de metralla en el hombro, pero seguía alimentando cintas de munición a una M240, con el rostro convertido en una máscara de concentración aburrida. No parecían estar luchando por sus vidas, parecían estar haciendo una talacha de patio, pero las cosas se estaban torciendo rápidamente. El pájaro de exfiltración, un viejo helicóptero de transporte Mi-17 sin insignias que la DEA probablemente había comprado con una maleta de efectivo no rastreable, estaba gritando. Los 2 motores turboeje montados sobre la cabina gemían en un tono que hacía doler las amalgamas de Jimena. Se suponía que debían haber despegado hacía 3 minutos. De repente, el tono de los motores cambió. Un pop distintivo y nauseabundo cortó el rugido, seguido por el sonido de plexiglas haciéndose añicos. La pesada aeronave se sacudió de lado. El tren de aterrizaje derecho se estrelló con fuerza contra el asfalto agrietado. La cabeza de Jimena se golpeó contra el mamparo, enviando un rocío de chispas blancas y calientes a través de su visión. Saboreó el cobre. La bilis le subió por la garganta, caliente y agria. Se la tragó, tosiendo violentamente contra el cuello de su inmundo overol. Le dieron al piloto, rugió Soto, soltando su arma y corriendo hacia la cabina de mando. El caos dentro de la cabina se disparó. Ramírez se apartó de la puerta, con la cara manchada por una mezcla de grasa y la sangre de alguien más. La cabina se estaba llenando de un humo gris y acre. Olía a plástico quemado y cables eléctricos calientes, un aroma que revolvió el estómago de Jimena al instante. Era el olor de una aeronave moribunda. Soto reapareció en el umbral de la cabina. No arrastraba un cuerpo. Solo miró a Ramírez, con los ojos muy abiertos, negando con la cabeza. Un único gesto frenético. Muerto. El fuego de la ametralladora pesada afuera se intensificó, rasgando la delgada piel del fuselaje sobre sus cabezas. La luz del sol atravesaba la cabina en rayos dentados a través de los nuevos agujeros de bala. El polvo danzaba en la luz, ajeno a la masacre. Ramírez agarró el microteléfono de la radio que colgaba del techo, gritándole, pero el cable estaba cortado, colgando inútilmente en el aire humeante. Lo arrojó al suelo, su enorme pecho agitándose. El helicóptero era un blanco fácil. Los rotores seguían girando, golpeando el aire con un ritmo lento y pesado, pero no generaban sustentación. Eran solo un faro que anunciaba su posición a cada sicario, en un radio de 15 kilómetros. La rodilla derecha de Jimena comenzó a temblar. Un espasmo violento,
e incontrolable. Apretó la mano contra su muslo, tratando de forzarlo a detenerse. Su corazón latía tan rápido que se sentía como un aleteo localizado y continuo en su pecho. Quería quedarse acurrucada en una bola. Quería que los marinos lo resolvieran. Ellos eran los operadores. Ellos eran los que tenían el blindaje, las armas, el entrenamiento. Se suponía que ella era el paquete. Los paquetes no manejan el camión de reparto. Revisa el asiento del copiloto, ladró Ramírez por encima del ruido, su voz quebrándose por la tensión. Vacío, gritó Soto de vuelta. Era una operación de un solo piloto. Ramírez miró alrededor de la cabina. Sus ojos recorrieron a sus hombres, evaluándolos, buscando un milagro. Eran tiradores, médicos, especialistas en brechas, no aviadores. El fuego pesado entrante masticó otra línea de agujeros a través del botalón de cola. La aeronave chilló en protesta. El tiempo se estaba colapsando. Tenían segundos antes de que un lanzacohetes los encontrara y convirtiera la cabina en un funeral a ataúd cerrado. Ramírez se agarró a un puntal, inclinándose hacia el centro de la cabina. Su voz, cuando llegó, no fue una orden. Fue un acto de desesperación, lo suficientemente fuerte como para raspar por encima del rugido de los motores moribundos y el fuego entrante. ¿Alguien sabe pilotar esta madre? Jimena dejó de respirar. El humo le quemaba los ojos, haciéndolos llorar. Sus rodillas dejaron de temblar. Un silencio pesado y sofocante pareció cubrirla, silenciando los disparos, silenciando los motores gritando. Se miró las manos. Estaban cubiertas de tierra y sangre seca. Tenía las uñas rotas. No parecían las manos de una piloto, parecían las manos de una víctima. Odiaba volar helicópteros. Era una piloto de combate de ala fija, una chingona de los A-10 Warthog, acostumbrada a bañeras blindadas y a un impulso hacia adelante. Los helicópteros eran antinaturales. No querían volar, simplemente golpeaban el aire hasta someterlo para que los dejara despegar del suelo. Pero la disposición de los controles de un Mi-17 era bastante estándar. Un colectivo, un cíclico, pedales antitorque. La física era la física. Cerró los ojos. Se sentía mal. Si se levantaba, era responsable. Si tomaba los controles y morían, sería su culpa. Si se quedaba en el suelo, definitivamente morirían. Pero no sería su culpa. Era un pensamiento cobarde y miserable, y se odió a sí misma por tenerlo. El fuselaje gimió cuando otra andanada de balas martilló el blindaje cerca del morro. Ximena abrió los ojos, desenrolló las piernas, apoyando las manos en el vibrante suelo de aluminio, forzó a su maltrecho cuerpo a levantarse. Nadie se movió. Por una fracción de segundo, toda la cabina pareció congelarse. Incluso el ruido ambiental del tiroteo se desvaneció en estática. Ramírez la miró fijamente, con la mandíbula apretada, sus fríos ojos azules entrecerrándose con absoluta incomprensión. Soto dejó de atarse un torniquete en su propio brazo, la correa de nylon colgando flojamente de sus dientes. La miraron como se mira a un perro que acaba de empezar a hablar de álgebra. Era un fantasma. Un paquete civil maltratado de 1,65 m con un ojo morado, un labio partido, y ropa que parecía haber sido masticada por una podadora. No se suponía que tuviera iniciativa. Era carga. Siéntese, ordenó Ramírez, su voz plana, peligrosamente tranquila a pesar del caos exterior. Extendió una mano gruesa y enguantada para empujarla de nuevo al suelo. Está en shock. Ximena le apartó la mano de un manotazo. El golpe de su palma contra el guante táctico fue seco y resonó, haciéndole arder la piel. Ramírez parpadeó, genuinamente aturdido. «Quítate de mi camino», caraspeó Ximena. Su voz sonaba como grava triturada. Tenía la garganta tan seca que sentía que se desgarraba con cada sílaba. No esperó a que se moviera. Le metió el hombro en el pecho, empujando al enorme marino con una palanca nacida de pura adrenalina destilada. Se tambaleó hacia el umbral de la cabina, sus botas resbalando sobre los casquillos de bala gastados que rodaban por el suelo. El olor la golpeó incluso antes de cruzar el mamparo. Cobre, esfínteres relajados por la muerte y el agudo olor químico del líquido hidráulico crudo. El piloto muerto estaba desplomado con fuerza contra el cíclico izquierdo, sus auriculares torcidos, la visera de su casco manchada con una pasta espesa y oscura. Una bala de grueso calibre
Había atravesado la cubierta de plexiglas reforzado, llevándose la mayor parte de su cuello con ella. Ximena no tuvo arcadas. La parte cínica y desapegada de su cerebro, la parte que había pasado una década entrenando en la escuela de vuelo y en zonas de combate, cerró de golpe una puerta de acero sobre sus emociones. No podía permitirse ver a un ser humano en este momento. Solo veía un obstáculo. «Sáquenlo de aquí», ladró por encima del hombro, sin mirar atrás. Soto se materializó a su lado. Esta vez no hizo preguntas. Agarró al piloto muerto por las correas del arnés y tiró hacia atrás, arrancando el cuerpo del asiento con un sonido húmedo y nauseabundo. Ximena se deslizó en el asiento del piloto. Todavía estaba caliente. La tela estaba empapada en sangre, que atravesó instantáneamente el fino material de su overol, pegándose a sus muslos. Se estremeció. Un rechazo físico crudo e involuntario, pero sus manos ya se estaban moviendo. Agarró el cíclico. Estaba resbaladizo. Se limpió violentamente la mano derecha contra el pecho, embarrando la sangre del muerto en su overol, para conseguir un agarre seco. Sus ojos escanearon el panel de instrumentos. Era un desastre caótico de diales analógicos, letras cirílicas y cristales rotos. Las luces de precaución parpadeaban en una secuencia frenética y cegadora de color amarillo. Precaución. Maestra. Presión hidráulica baja. Generador 2 fuera de línea. «¡Se volvió loca!», gritaba Ramírez de repente detrás de ella, por encima del rugido de los rotores. Se inclinó hacia la cabina, su enorme cuerpo bloqueando la luz. «Usted es una traductora». «Mentí», murmuró Ximena. Sus ojos saltaban del medidor de torque a las RPM del rotor. Los rotores estaban perdiendo velocidad. El piloto muerto había bajado el colectivo al morir, aplanando el paso de las palas. Los motores seguían funcionando, pero les faltaba aire. Envolvió su mano izquierda alrededor de la palanca del colectivo. Sus dedos encontraron el acelerador de puño. Su mano derecha agarró el cíclico. Sus pies encontraron los pedales antitorque. Eran pesados, lentos. La asistencia hidráulica se estaba desangrando. «Agárrense de algo», dijo. No fue un grito. Fue una instrucción tranquila y mortalmente seria. Ramírez se dio cuenta de que no estaba jugando. Se volvió hacia la cabina. «Amárrense, prepárense». Ximena respiró hondo. El aire sabía a cordita y a hierro. Giró el acelerador a fondo, forzando combustible a las turbinas. Los turboejes gritaron. Un chillido violento y agudo que amenazaba con hacer añicos el cristal restante. Sintió la pesada vibración subir por su columna vertebral hasta la base de su cráneo. Tiró hacia arriba del colectivo. El Mi-17 no quería volar. Gimió como un gigante artrítico. Las bocinas de advertencia sonaron. Un pitido continuo y molesto que le taladraba los oídos. «Ándale, pinche monstruo feo», susurró. Sus labios se despegaron de sus dientes. Tiró con más fuerza. Los patines se arrastraron contra el asfalto con un horrible chirrido de metal desgarrándose. El morro se levantó violentamente cuando el viento los atrapó. La aeronave se tambaleó, desviándose peligrosamente hacia la izquierda, hacia un muro de concreto derruido. Su pierna derecha se clavó en el pedal, luchando contra el pesado e insensible timón. Su rodilla gritaba de dolor, una agonía aguda y punzante donde se la había magullado en la celda. Lo ignoró. Más balas martillaron la parte inferior del vientre. Una grieta en forma de telaraña explotó en el plexiglas justo delante de su cara. No se inmutó. Bajó el morro hacia adelante, cambiando altitud por velocidad. El pesado pájaro superó el muro de concreto por menos de 1 metro. Los patines rozaron un rollo de alambre de púas y lo arrastraron por el aire. Estaban volando. Era feo. Era agónicamente lento, y los controles se sentían como si estuvieran fijos en cemento húmedo, pero estaban volando. Detrás de ella, escuchó a Ramírez respirar pesadamente en los auriculares que había recogido del suelo. Se inclinó hacia adelante, su cara a centímetros de su oído. «¿Quién chingados eres?», gritó por encima del viento impetuoso. Ximena no lo miró, mantuvo los ojos fijos en el horizonte, observando las balas trazadoras pasar zumbando por el morro como avispones furiosos y brillantes. Ajustó su agarre en el cíclico ensangrentado, con la mandíbula apretada. «Solo el paquete», dijo.
Estar en el aire no significaba estar a salvo, solo significaba que tenían más desde donde caer. El Mi-17 se estremecía violentamente con cada rotación del rotor principal, un golpe rítmico y demoledor que viajaba directamente por la columna de Jimena y se instalaba en la base de su cráneo. El panel de instrumentos era un árbol de Navidad de fallas catastróficas. La luz de precaución maestra parpadeaba con un amarillo cegador y furioso, proyectando un brillo enfermizo sobre la sangre del piloto muerto que aún se acumulaba en las grietas de la consola central. Ignoró las luces. Las luces no pilotaban el helicóptero. La física sí, pero la física estaba oponiendo una resistencia del carajo. El medidor de presión hidráulica bajaba constantemente, la aguja temblando mientras el líquido ámbar se fugaba de una línea cortada en algún lugar del techo. Sin asistencia hidráulica, los controles de vuelo se estaban convirtiendo rápidamente en peso muerto. Empujar el cíclico hacia adelante se sentía como tratar de empujar un coche estacionado fuera de una zanja lodosa. Sus bíceps ardían. El ácido láctico inundaba músculos que no habían recibido una nutrición o hidratación adecuadas en un mes. El viento gritaba a través de la cabina destrozada, una fuerza física que golpeaba su cara y le robaba el aliento. Olía a aceite quemado y a polvo del desierto abrasado. Parpadeó con fuerza, tratando de limpiarse la arena de los ojos. Las lágrimas abrían surcos a través de la mugre de sus mejillas. «Vector», gritó Ramírez, entrando en el umbral de la cabina. Tuvo que apoyarse con su enorme cuerpo contra el mamparo solo para mantenerse en pie. «¿A dónde nos llevas?» «Lejos de la gente que nos está disparando», espetó Jimena, con la voz quebrada. No tenía un mapa. La pantalla de navegación digital estaba completamente destrozada, una telaraña de cristal roto y píxeles muertos. Estaba volando completamente por reglas de vuelo visual, en una geografía que solo conocía por imágenes de satélite, que había memorizado 3 semanas atrás, antes de ser capturada. «Necesitamos un rumbo». «Maldita sea», insistió Ramírez, acercándose más. Su equipo táctico apestaba a sudor y pólvora gastada. «El punto de reunión Durango está a 090, a 65 kilómetros. ¿Puede este pinche cacharro aguantar 65 kilómetros?» Jimena echó un vistazo al medidor de combustible. El tanque derecho estaba vacío, probablemente perforado durante el despegue. El tanque izquierdo estaba bajando más rápido de lo que la tasa de consumo debería permitir. Estaban perdiendo combustible. «Ni de pedo», gruñó, poniendo todo el peso de la parte superior de su cuerpo en el cíclico, para ladear el pesado helicóptero alrededor de una cresta ascendente. La maniobra hizo que sus costillas magulladas gritaran en protesta. «Tenemos quizás 10 minutos antes de que las turbinas se sequen y nos convirtamos en un dardo de jardín muy pesado. Encuéntrenme un lugar plano». «¿Un lugar plano?», gritó Soto desde la parte de atrás. Había terminado de vendarse su propio brazo, y en ese momento estaba apoyando un rifle de francotirador contra el marco de la portezuela abierta. «Estamos sobre la Sierra Madre. Todos son rocas y barrancos. Entonces encuéntrenme una roca plana», rugió Ximena de vuelta, despojándose de la última onza de cortesía profesional que le quedaba. No era una heroína. Solo estaba aterrorizada, y el terror era una emoción agotadora de mantener. Tenía las manos tan acalambradas que sus dedos se habían cerrado alrededor de los controles como garras. Si los soltaba ahora, físicamente no podría abrir las manos para volver a tomar los controles. De repente, un agudo ping metálico resonó en la cabina, seguido de un fuerte silbido. «RPG», gritó Soto desde atrás. «A las 6, abajo». Jimena no miró. Reaccionó. La memoria muscular forjada en la cabina de un A-10 Warthog, durante miles de horas de vuelo de combate, tomó el control. Un A-10 era un tanque volador, un Mi-17 era un camión escolar volador. De todos modos, lo trató como un tanque. Bajó el colectivo, matando su altitud al instante. El helicóptero cayó del cielo como un yunque. El estómago se le subió a la garganta. En la parte de atrás, escuchó a alguien golpear el techo con un fuerte gruñido. Una fracción de segundo después, una estela de humo blanco pasó disparada sobre la cabina destrozada, fallando el mástil del rotor por menos de 1 metro. El calor del escape del cohete bañó la cara de Jimena, quemándole la piel de la nariz y las mejillas. Detonó contra la pared del acantilado a 100 metros de distancia,
bañando el valle con roca pulverizada, tiró del colectivo hacia arriba, aplicando el máximo torque para detener su caída antes de que se estrellaran contra el fondo del cañón. Los motores gritaron en absoluta agonía. Los medidores de temperatura se dispararon al rojo, el metal gimió, las palas cortaban el aire enrarecido de la montaña, luchando por encontrar agarre. Tocaron fondo a 6 metros sobre el lecho de un río seco, los patines rozando las copas de matorrales muertos. ¿Todos siguen respirando? Jadeó, con el pecho agitado. Apenas, gruñó Ramírez, levantándose del suelo. La miró. La sospecha en sus ojos había sido reemplazada por una cruda y pragmática comprensión. Estaban vivos gracias a la mujer magullada en el overol ensangrentado. Antes de que pudiera decir algo más, el motor de estribor petardeó violentamente. Una espesa nube aceitosa de humo negro vomitó por la ventana del lado derecho. El nauseabundo crujido de las palas de la turbina al romperse resonó en la cabina. La alarma de sobrerevolución del rotor bajo comenzó a sonar, un chillido sólido y continuo. El motor 1 ya valió madre, dijo Jimena, su voz cayendo en una calma plana y muerta. El pánico se había consumido, dejando nada más que una fría necesidad mecánica. Vamos a caer. La gravedad dejó de ser un concepto y se convirtió en una realidad muy inmediata y violenta, con el motor de estribor muerto y arrastrando una gruesa cola de humo negro. El motor de babor restante no podía mantener el enorme peso del transporte lisiado. El Mi-17 comenzó a hundirse, lento y pesado. «Prepárense para el impacto», gritó Jimena, su voz desgarrándole la garganta. No tuvo tiempo de buscar una zona de aterrizaje perfecta. El lecho del río seco que serpenteaba por el cañón de abajo estaba lleno de rocas irregulares y profundos barrancos tallados por inundaciones repentinas. Era un cementerio de piedra rota, necesitaba impulso hacia adelante. Un helicóptero sin potencia no planea, cae. La única forma de sobrevivir era realizar una autorrotación, usando la corriente de aire ascendente durante la caída para mantener el rotor principal girando, almacenando energía cinética hasta el último segundo, y luego inclinando las palas para amortiguar el impacto. Era una maniobra que requería una precisión absoluta. Hacerlo en un transporte ruso con la hidráulica muerta, sobrecargado y con la mitad de la cabina faltando, era prácticamente un suicidio. «Agárrense», rugió Ramírez en la parte de atrás, aferrándose a las redes de carga. El suelo se precipitó para encontrarlos. Las piedras grises del lecho del río se expandieron en su visión, afiladas e implacables. El viento que aullaba a través de la cabina sonaba como un grito físico. «Espera», se dijo a sí misma. Su mano izquierda flotaba sobre el colectivo, con los nudillos blancos. «Espera. Espera». A 15 metros, el suelo era un borrón. A 10 metros, podía ver las grietas individuales en las piedras. «Ahora», susurró. Jimena tiró del colectivo hasta su axila, descargando toda la energía cinética almacenada en las palas del rotor. El helicóptero se encabritó violentamente. El morro se levantó tan bruscamente que Ximena fue arrojada hacia atrás en el asiento empapado de sangre. Las palas principales mordieron el aire, creando un enorme y momentáneo colchón de resistencia. El descenso se ralentizó, pero todavía venían demasiado rápido, y se estaban desviando a la derecha. El botalón de cola golpeó primero. Un crujido ensordecedor resonó en el cañón cuando el rotor de cola golpeó una roca. Toda la sección trasera del helicóptero se desprendió en una explosión de fibra de vidrio y aluminio. Sin el rotor de cola para contrarrestar el par del motor principal, el fuselaje giró instantáneamente y con violencia hacia la izquierda. Jimena fue arrojada de lado, su cabeza golpeando contra el marco de la ventana lateral. Destellos blancos explotaron detrás de sus ojos. Los patines principales se estrellaron contra el lecho del río. El metal se dobló y colapsó al instante, clavando el vientre de la aeronave con fuerza contra las rocas. El impacto fue catastrófico. Se sintió como ser embestido por un tren de carga. Cada hueso en el cuerpo de Jimena se comprimió. Sus dientes chocaron tan fuerte que se mordió limpiamente el labio inferior. Cobre caliente inundó su boca. El helicóptero se deslizó sobre las piedras irregulares, gritando como un animal moribundo, levantando una enorme ola de polvo y chispas. Se inclinó peligrosamente, amenazando con volcarse y aplastarlos a todos bajo los rotores giratorios. Ximena luchó contra el cíclico,
pisando el pedal derecho con toda la fuerza que le quedaba, tratando de mantener nivelado el pesado pájaro mientras se detenía a la fuerza. Lentamente, agónicamente, el fuselaje destrozado se detuvo. El único motor que quedaba gimió, tosió y murió. El silencio se precipitó, pesado y zumbante. No era un silencio verdadero. El metal de la estructura crujía y tintineaba mientras se enfriaba, y un líquido siseaba al gotear sobre los tubos de escape calientes. Pero después del rugido ensordecedor del tiroteo y los motores gritando, se sentía como el fondo del océano. El polvo se filtraba a través de la cabina destrozada, cubriéndolo todo con una fina capa gris. Jimena se sentó perfectamente quieta, sus manos todavía aferradas en un agarre mortal a los controles. Respiraba en jadeos cortos e irregulares. Todo su cuerpo temblaba, una violenta sacudida postadrenalina que no podía suprimir. Saboreaba tierra, sangre y combustible de aviación. Lentamente, forzó a sus dedos a relajarse, uno por uno. Se despegaron del cíclico, rígidos y doloridos. Giró la cabeza. Su cuello tronó ruidosamente. En la bahía de carga, a través de la neblina de polvo que se asentaba, las sombras comenzaron a moverse. Ramírez se desabrochó del mamparo. Parecía maltrecho, su casco táctico torcido, un nuevo corte sangrando libremente por el costado de su cara. Soto estaba en el suelo, gimiendo, agarrándose su brazo malo, pero se movía. Ramírez pasó pesadamente sobre los escombros, caminando hacia la cabina. Ya no parecía enojado, no parecía autoritario, solo parecía agotado. Se detuvo en el umbral, mirando a Ximena. Ella le devolvió la mirada, con el pecho agitado, la sangre goteando lentamente de su barbilla sobre el cuello de su inmundo overol. Por un largo momento, ninguno de los dos dijo una palabra. La jerarquía militar, las líneas rígidas entre rescatador y paquete, operador y civil, habían sido completamente borradas en algún lugar de los últimos 8 kilómetros. Ramírez metió la mano en su chaleco táctico, sacó una cantimplora de plástico verde olivo, abollada, desenroscó la tapa y se la ofreció. «Beba usted primero», dijo el líder de las fuerzas especiales, su voz tranquila, despojada de toda su bravuconería anterior. Ximena miró la cantimplora. Estaba rayada y cubierta de polvo. Para ella, parecía el santo grial. La tomó con mano temblorosa, llevándosela a sus labios agrietados y sangrantes. El agua estaba tibia, con un ligero sabor a plástico y yodo. Fue lo mejor que había probado en su vida. «Gracias», carraspeó, devolviéndosela. Ramírez bebió un trago, la tapó y la volvió a enganchar en su chaleco. Miró por la cabina destrozada hacia el desolado cañón rocoso que los rodeaba. Estaban a kilómetros de cualquier lugar, en territorio hostil, sentados en un montón de chatarra humeante. Volvió a mirarla. Entonces, «¿A-10?» Ximena logró una sonrisa débil y dolorosamente torcida. «Warthogs, sí». Ramírez asintió lentamente, un profundo respeto instalándose en sus ojos cansados. «Bueno saberlo. Ahora, vámonos de aquí antes de que esta cosa se incendie. Si este aterrizaje forzoso, crudo y lleno de tensión te dejó sin aliento, dale like y comparte la historia con un amigo al que le encanten los thrillers militares intensos y realistas». Ximena y los marinos sobrevivieron al choque, pero ahora están varados en lo profundo del territorio enemigo, sin comunicaciones y con el enemigo acercándose. ¿Cuál será su próximo movimiento? Dejen sus predicciones de supervivencia en los comentarios de abajo. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nunca el próximo capítulo trepidante. Manténganse alertas.